Continuamos el tema de la energía solar térmica. A continuación vemos los componentes de una instalación. Por un lado tendremos el sistema captador o colector solar, sobre el que incidirá la radiación solar. Por otro lado tendremos el sistema de intercambio. Tendremos también el sistema de almacenamiento, un circuito hidráulico que estará constituido por un circuito primario y un secundario, y un sistema de apoyo convencional. Todos estos sistemas los podéis ver en este esquema, que a continuación vamos a describir con más detalle. El sistema captador o colector solar estará destinado, como podéis imaginar, a captar la energía solar, la radiación solar, y estará formado por unos varios captadores, colectores, placas solares, paneles, etc., que transformarán esa radiación solar incidente en energía térmica, calentando el fluido de trabajo que contiene en su interior. En segundo lugar, tendremos un sistema de intercambio o intercambiador. Realizará la transferencia de energía térmica captada desde el circuito del colector, lo que se conoce como circuito primario, al agua caliente que se consume, como podéis ver en el esquema. Por otro lado, tendremos el sistema de almacenamiento o de acumulación. Estará constituido por un tanque o un depósito de unas dimensiones adecuadas para que pueda almacenar el agua caliente hasta su uso posterior de consumo. Tendremos también un sistema de distribución o circuito hidráulico, destinado a conducir el agua caliente desde el sistema de captación, circuito primario, al de acumulación, circuito secundario, y de aquí a los puntos de consumo. Estará formado por un conjunto de bombas, tuberías, válvulas y accesorios. Suele haber 2 bombas para cada circuito. El sistema de regulación y control. Tiene que existir también un conjunto de elementos que permitan poner en servicio los distintos circuitos y sistemas de medida, asegurando el correcto funcionamiento de la instalación. Puede incorporar elementos de protección. Y por último, el sistema de apoyo convencional, que será el sistema que complemente la energía necesaria para cubrir la demanda. A continuación vamos a ver brevemente lo que sería el componente principal de una instalación. Sería el captador o colector solar, que tiene principalmente 2 objetivos. El primero de ellos será que pueda absorber la máxima radiación solar y convertirla en energía térmica con el mayor rendimiento posible. Por otro lado, tendrá que transferir la máxima cantidad de calor posible al fluido portador, minimizando las pérdidas. Su funcionamiento se basa en los principios del cuerpo negro, pues tiene que ser un absorbedor perfecto a la radiación solar, y en el efecto invernadero. Tener en cuenta que los materiales pueden ser transparentes en algunas longitudes de onda y en otras no. Por ejemplo, el vidrio es transparente en el rango de longitud de onda del visible, pero no en el infrarrojo. ¿Qué tipos de captadores o colectores solares hay? Cuando se trabaja a baja temperatura, que es lo más utilizado para uso doméstico, tenemos captadores planos, utilizando como fluido el agua, captador solar de vacío, se utiliza para temperaturas más altas, y los captadores solares de aire, en el caso de encontrarse en climas fríos. A continuación veremos muy brevemente los diferentes componentes que constituyen el captador o colector solar plano. Se basará en una trampa de calor que combine el efecto del cuerpo negro y el efecto invernadero, como ya he comentado anteriormente, y será para producir agua caliente. La estructura que tiene es la aquí indicada en este esquema. Tenemos que estarán recubiertos por una cubierta protectora, así como por una carcasa en la parte trasera, de manera que tengamos realmente una caja hermética cerrada para evitar cualquier pérdida. En la cara superior habrá una superficie cristalada que deje pasar la radiación solar e impida que se pierda la ganancia térmica obtenida. En el interior tendremos la placa absorbedora, que estará fabricada por materiales como aluminio, cobre o planchas metálicas. La placa, podéis ver en la foto de abajo a la derecha, está formada por una disposición de tubos que cuentan con una toma por donde entra el fluido a calentar, en este caso agua, y otra de salida. Además tiene una lámina reflectante y un aislamiento térmico para evitar las pérdidas térmicas. Por otro lado está el captador o colector solar de vacío. A diferencia de los anteriores, son más eficientes y más costosos y se usan para trabajar por encima de los 60 grados centígrados. La principal diferencia con los colectores planos es que están recubiertos de un tubo que está sellado al vacío y que deja pasar la radiación solar
a la vez que evita pérdidas de energía con mayor precisión. Como podéis ver, hay una cámara de vacío y hay una cubierta de vidrio más un recubrimiento antirreflectante, de tal manera que la transmitancia sea aproximadamente del 96%. Hay un tubo de acero inoxidable más un recubrimiento absorbente selectivo con una absorbancia en torno al 95% y una emisividad en torno al 15%. Está bien sellado y una soldadura de vidrio y metal aquí en las juntas, como podéis ver en la foto. A continuación vamos a ver otra de las componentes de la instalación, el conocido sistema de distribución o circuito hidráulico, que tiene el objetivo de conducir el agua caliente desde el captador solar al sistema de almacenamiento y de aquí a los puntos de consumo. Su funcionamiento se puede ver de manera esquemática en la figura que aparece en la transparencia. La radiación solar incide sobre nuestro captador solar, donde tenemos un líquido el cual se calienta, para consumo sería el agua, y el cual a través de este circuito hidráulico se transporta hasta el tanque o depósito de almacenamiento. Después, una vez desde allí, saldrá el agua caliente para consumo. También ese depósito tendrá otra entrada de agua fría, la cual a través del circuito hidráulico llegará hasta el captador solar, donde se volverá a calentar y tendremos de nuevo el mismo recorrido. Se clasifican en dos tipos, aquellos que son de circulación natural o termosifón y la circulación forzada por bombas. Veamos en primer lugar algunas características del de termosifón. Es aquel en el que el movimiento del fluido de trabajo se produce por variaciones en su densidad como consecuencia de las distintas temperaturas. Transfiere directamente el agua caliente al sistema de acumulación. Presenta la ventaja de ser más barato, tener un alto rendimiento y ser fácil de fabricar. Pero también tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, en los casos de que haya periodos de helada, se pueden producir roturas congeladas y no se podrán usar anticongelantes porque se consume directamente ese agua. Por otro lado, también se pueden producir incrustaciones debido a la calidad del agua. Soluciones que se han aportado, pues la de vaciar el circuito en épocas de heladas. Utilizar ciertos aditivos o dispositivos electrónicos para evitar las obstrucciones. Aquí podéis ver una foto clásica de la instalación que hay en el tejado de una casa. Una vez obtenida la energía del sol y absorbida por nuestros captadores solares, es transformada en calor y se debe transmitir a un sistema de almacenamiento. En la generación de agua caliente, con una instalación de circuito cerrado, es el esquema que veis aquí. Llega a la radiación solar, la absorbe el captador solar, llega al almacenamiento, al tanque de almacenamiento y directamente con ella nos podemos duchar. Por ejemplo, este mismo tanque tendrá una entrada por la que entrará el agua fría, muestra de consumo, que llegará de nuevo al captador solar, se calentará, etc. Es decir, tenemos un circuito cerrado. Y por otro lado tendremos los de circulación forzada. Son aquellos que están basados en una bomba de impulsión movida por un aporte exterior de energía eléctrica. ¿Qué ventaja tiene? Pues que la bomba transporta el líquido circulante más rápidamente que la circulación natural. Se reducen las pérdidas y permite interrumpir la transferencia de calor cuando el agua de los captadores no circula más caliente que la que se encuentra en el depósito. Es una situación que podría tener lugar. Y se utilizan para las instalaciones solares grandes. ¿Qué desventaja tiene? Pues que tenemos que hacer uso de una bomba externa. Requiere un aporte exterior de energía. Todo ello supone mayores costes. ¿Qué soluciones se dan? Pues se combinan con la participación de un sistema intercambiador, reduciendo así estos costes. En este sistema de distribución o circuito hidráulico vamos a distinguir entre el circuito primario y circuito secundario, como ya hemos comentado anteriormente. El circuito primario es un circuito cerrado, como podéis ver en el dibujo de abajo. Transporta el calor desde el captador solar hasta el acumulador. El fluido calentado lleva el calor hasta ese depósito de almacenamiento. Una vez enfriado, vuelve al colector para volver a calentar y así sucesivamente, por lo cual es un circuito cerrado. Y el circuito secundario o de consumo es un circuito abierto. Entra el agua fría de suministro y por el otro extremo, agua calentada se consume.
para la ducha, para el lavabo, etc. Uso doméstico. El agua fría pasa por el acumulador primeramente, donde se calienta el agua hasta llegar a una cierta temperatura, antes de que pase al captador solar. Vamos a ver otro componente de la instalación, el sistema de intercambio. Es aquel en el que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito primario, que era donde estaba el captador solar, al agua caliente que se consume o se almacena, es decir, el circuito secundario. La transmisión de calor se produce por conducción y convección principalmente, pero también puede ser por radiación. Seguro que conocéis los tres conceptos de conducción, convección y radiación. Y aquí os lo dejo un poco escrito y os resumo para recordar. Conducción es cuando se trata de la transmisión de calor que se produce entre dos cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas, que están en contacto físico directo, o entre dos áreas de un mismo cuerpo a distintas temperaturas. El flujo de transmisión del calor dependerá de lo amplia que sea la superficie de contacto entre las dos áreas de distinta temperatura y del desequilibrio térmico que exista entre ellas. Convección, pues es el tipo de transmisión de calor que solamente se da en fluidos, no en sólidos. Se produce porque al elevarse la temperatura de un fluido, este pierde densidad y asciende sobre el medio más frío y denso, transfiriendo a este último su calor. Y por último, la radiación. En este caso no se requiere que los cuerpos estén en contacto para poder transmitir calor, pudiendo existir incluso vacío entre ellos. Todo cuerpo, por el simple hecho de estar a una determinada temperatura superior al cero absoluto, emite radiación electromagnética. Cuanto mayor sea la temperatura que está el cuerpo, mayor será la radiación que emite. Por otro lado tenemos sistemas de almacenamiento, que ya hemos estado nombrando. Está constituido por un depósito que tendrá unas dimensiones adecuadas que almacenará el agua caliente que ha venido del circuito primario hasta su uso posterior. Los depósitos actuales permiten almacenar las calorías ganadas desde unas pocas horas hasta 2 días. Tiene una entrada para el agua fría y una salida para el agua caliente. Y en ellos podemos distinguir el sistema que se llama acumulador, es aquel en el que el intercambiador se encuentra fuera del depósito y el que se suele utilizar, por ejemplo, para climatizar las piscinas. Mientras que por otro lado tenemos el interacumulador, que alberga el intercambiador en su interior. Como podéis ver, aquí en estas figuras aparece un interacumulador de doble pared y también un interacumulador de serpentín, donde ahora ya no tendremos solamente una entrada para el agua fría y una salida para el agua caliente, sino que tendremos una entrada y una salida para el agua fría y una entrada y una salida para el agua caliente. ¿Qué características tienen estos sistemas de almacenamiento? Pues tendrán generalmente una forma cilíndrica, unas dimensiones de 1 metro de ancho por 2 metros de alto. Cuanto mayor sea el depósito, mayor será la diferencia de temperatura que existirá debido al fenómeno natural de la estratificación, por el cual el agua caliente disminuye su densidad, como ya hemos dicho, tiende a ascender por encima del agua fría, que pesa más. Su capacidad de acumulación deberá mantener en equilibrio conforme a la superficie de captación solar. Es decir, dependiendo cómo sea tu captador solar, tendrás un sistema de acumulación con mayor o menor capacidad. Si se queda muy pequeña, la capacidad de acumulación se perderá parte de la energía que ha podido captar el captador solar. Pero si esa capacidad de acumulación es muy grande, no se consiguen alcanzar las temperaturas adecuadas, debido a la diferencia de temperaturas tan grande. Los materiales que se suelen utilizar para estos sistemas de almacenamiento suelen ser acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, fibra de vidrio reforzado y en el caso de acero negro, cuando no sea para consumo ese agua. Es muy importante el material utilizado por el problema de la corrosión del agua. Y por fuera además tendrá una capa que será un material aislante que evite pérdidas de calor y estará cubierto por un material que proteja del aislamiento de posibles humedades y golpes. Hasta aquí lo que son las diferentes componentes de una instalación de energía solar térmica de forma resumida. En el siguiente tema veremos algunos de los componentes de los diferentes materiales que constituyen cada uno de los componentes de manera más precisa.